Muy buenas tardes. Represento al Centro de Investigaciones Matemáticas, Económicas y Sociales y mi nombre es José Salomón Perdomo. Anteriormente les había explicado cómo era que se construían los modelos de importaciones, los modelos del PIB, que el PIB parte de una identidad y después convertidas en tasas de crecimiento instantáneas o tasas de crecimiento por periodo. Se obtenía que el crecimiento del PIB era una combinación convexa del crecimiento de los demás sectores y que además el crecimiento de las importaciones por sectores, de las importaciones totales, era una combinación convexa de las importaciones, tasas de crecimiento de los demás sectores, e igualmente en el empleo, ¿verdad? Como lo tenemos ahí en la pizarra, ¿verdad? Ahora vamos a hacer entonces los ejercicios aquí en el Excel, ¿verdad? Así, por ejemplo, si yo modifico aquí el crecimiento del sector construcción en un 3%, por ejemplo, ¿verdad? En un 3%, ¿verdad? Aquí se da automáticamente un crecimiento en las importaciones y en la producción a valor constante. Así, si por ejemplo interesa estimular las importaciones de un determinado sector, por ejemplo el industrial, ¿verdad? Entonces nosotros aquí podemos simular estos crecimientos en base a políticas, ¿verdad? Y si por ejemplo yo le pongo aquí que el crecimiento de la construcción es un 3%, va a ser por ejemplo en un 7%, ¿verdad? Aquí entonces se modifica automáticamente el crecimiento total, que decíamos es una combinación convexa de esos crecimientos, y el PIB total. Pero también decíamos que el crecimiento de la producción sectorial, bueno, después que aquí el modelo calcula la producción en base a los crecimientos, y ahí calcula la producción sectorial en valores constantes, ¿verdad? Y así, por ejemplo, tenemos estos crecimientos que están aquí en el PIB, pero por ejemplo aquí el crecimiento de, por ejemplo, del sector comercio y servicios, ¿verdad? En valores constantes. Esto ya ha sido calculado anteriormente porque la producción de comercio y servicios es una relación es una relación de las importaciones a través de las funciones de Cook-Douglas. Entonces aquí podemos nosotros ir simulando, ¿verdad? Así, por ejemplo, que tenemos el PIB en millones de lempiras y tenemos la inversión pública. Ya estamos en la parte del modelo en el gasto, ¿verdad? En las políticas fiscales, y así tenemos entonces el otro bloque del modelo, en donde tenemos el modelo de empleo, las simulaciones al 2019 del sector agropecuario, industrial, construcción, servicios y comercio, solamente con desarrollar políticas de importaciones aquí en la parte de arriba, ¿verdad? Así, por ejemplo, decíamos también que en el PIB vía gasto, que es este que tenemos aquí estas cantidades, ¿verdad? Que son la parte amarilla son los resultados al futuro de acuerdo a las simulaciones que se han estado tomando. La inversión pública, ¿qué pasaría si se modificara, verdad? Entonces aquí tenemos ya entonces las simulaciones. Si nosotros queremos, por ejemplo, que el consumo público crezca un 4%, un 3%,
y un 3% que son variables de política fiscal. Al igual también aquí la inversión pública, cuando decimos variable de política fiscal exógena controlable, ¿verdad? O sea que se da de afuera del modelo, y entonces todos estos efectos, ¿verdad? Aquí ya las importaciones ya son calculadas en la parte de arriba. Las exportaciones en este caso pues podemos dar aquí exógenamente resultados. Por ejemplo, ¿qué pasaría si las exportaciones crecieran en un 5% ahí? Que aquí fuese, por ejemplo, otro 5%, que aquí fuese un 4%, y que aquí fuese, por ejemplo, en las exportaciones ya una vez calculadas aquí están directamente, ¿verdad? Entonces aquí automáticamente entonces se modifica el consumo privado. Estas variables que ven aquí, entonces el consumo privado es que se modifica, porque como decíamos antes, ya el crecimiento del PIB ya había sido calculado en base a las políticas de importaciones y en la política del gasto. Todas las variables que se modifican aquí van a impactar aquí en el consumo privado, ¿verdad? Así, por ejemplo, si yo le quito aquí en el consumo público, le pongo yo que no crezca, por ejemplo, que se mantenga constante al año pasado, ¿verdad? Entonces aquí ya se modifica este crecimiento. Le podemos poner, por ejemplo, qué pasaría con 1%, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, qué pasaría con un 2%, aquí con un 3%, ¿verdad? Entonces esta variable todo va a impactar en el consumo privado, ¿verdad? Aquí la inversión privada aquí no se modifica, porque la inversión privada es un múltiplo del PIB. Entonces al modificarse el PIB entonces este resultado ya viene ya dado. Igual que la inversión pública, si yo la modifico, ¿verdad? Todo impacta en el consumo privado, ¿verdad? Y aquí están presentes existencias. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si modifico las exportaciones? Las exportaciones se pueden calcular ya sea en base a relacionándolo con el tipo de cambio, y las importaciones de aquí son los resultados de arriba. Entonces todos estos resultados vienen a impactar aquí en el consumo privado, que es la variable endógena en este caso. De acuerdo a los crecimientos que se dan en la producción y en las importaciones sectoriales, se incrementa ya sea o se disminuye la producción sectorial, y este viene a impactar aquí en los sectores productivos. También el modelo tiene también estas relaciones, ¿verdad? De cómo el empleo agropecuario, esas relaciones, la primera relación, cómo el empleo agropecuario es una relación lineal del crecimiento agropecuario. Igual en el otro, el industrial es 1.02, esa es la elasticidad multiplicado por el crecimiento industrial. Construcción 1.6 por el crecimiento del sector construcción, y el otro que se refiere al sector transporte. Pero aquí también en el modelo, ¿verdad?, se genera una política monetaria. O sea, la política monetaria, ¿verdad?, cuánto de dinero tiene que circular para determinados niveles de crecimiento. Entonces aquí este modelo también establece relaciones de la oferta monetaria en valores constantes y de la oferta monetaria, y aquí está el PIB constante. Entonces relacionamos a través de una regresión lineal usando funciones de Cobb-Douglas qué relación hay entre la cantidad de dinero que se debe de circular y qué relación hay entre el PIB, ¿verdad?, en valor constante,
pero también tenemos aquí en la parte de abajo las relaciones. Por ejemplo, aquí tenemos en este gráfico color anaranjado, ¿verdad?, que el crecimiento, digamos, del sector agropecuario es una relación de las importaciones agropecuarias y del combustible, ¿verdad? Y los parámetros ya habíamos calculado que eran las elasticidades, ¿verdad? Son estas, ¿ves? O sea que el crecimiento del sector agropecuario es 0.66 de crecimiento de las importaciones agropecuarias más 0.6 de crecimiento del combustible. Si nos vamos entonces al otro gráfico en 3 dimensiones, ¿verdad? En el MATCAS se hacen estos gráficos, que el crecimiento de la producción industrial aquí, ¿verdad?, es 0.9 de las importaciones industriales más 0.14 aproximadamente del crecimiento del combustible. Y aquí está entonces el plano, cómo se relaciona las importaciones industriales con las de combustible, e igualmente aquí, ¿verdad?, a través de las elasticidades que hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Entonces tenemos que el sector transporte 0.13 de las importaciones de transporte y 0.8 del crecimiento del combustible. Y tenemos esta relación igualmente aquí. Tenemos en el sector construcción, donde el sector construcción aquí pueden ver ustedes ese gráfico, ese que está ahí, verde más oscuro, este que está aquí, ¿verdad? Que el crecimiento del sector construcción 0.3 del crecimiento de las importaciones de construcción más 0.7 del crecimiento del combustible, ¿verdad? Entonces estas relaciones están aquí, ¿verdad? Se calculan en base a funciones de producción de Koch-Douglas, por ejemplo. Ahí está en el sector construcción un B2 por el crecimiento de las importaciones elevado a un K, que es la elasticidad, y los combustibles elevado a la 1M, que es la elasticidad, ¿verdad?, de construcción respecto al combustible, ¿verdad? Y además también el modelo, ¿verdad?, hasta ahorita, ¿verdad?, así como lo tenemos elaborado, ¿verdad? Aquí están, aquí en la parte de abajo, cómo es que se elaboran las simulaciones. Aquí, por ejemplo, ahí está la parte de la oferta agregada, de la oferta monetaria y el PIB. Entonces tenemos toda una estructura de relaciones que establece el modelo que hemos planteado, y aquí tenemos para el caso, en base a esas relaciones y el tipo de cambio y la inflación que se genera, ¿verdad? Tenemos según uso y destino económico, CODE, cómo están las importaciones al año 2022, cómo serían las importaciones en empiras corrientes, en las cantidades, cómo serían las importaciones según uso y destino económico, claro, ¿verdad? Aquí, y aquí la estructura porcentual que decíamos que el sector comercio y servicios, la cantidad de importaciones que ellos estaban absorbiendo, el sector agropecuario aquí, ¿verdad?, que con respecto a las importaciones, miren que la estructura casi no cambia, miren, aquí siempre sigue siendo 4, a pesar de las simulaciones que se hacen, las estructuras se conservan. Fíjense que aquí 33.83% es lo que absorbe como esos servicios en divisas, ¿verdad? Y aquí, con las simulaciones, estas estructuras casi no se modifican. Aquí en el sector industrial, ¿verdad?, que era el 38% del total de la divisa que absorbe el sector industrial, y aquí pueden ver ustedes que las relaciones se conservan, o sea que el modelo pues sigue siendo compatible con sus estructuras. Las estructuras se siguen conservando en el promedio, ¿verdad? Y solamente me haría falta pues presentar el modelo de la balanza de pagos.